El aroma del agua caliente y la ceniza remojada en el hammam se mezcla con la tintura cítrica para enjuagar el cabello. El vapor se mantiene bajo y, sobre la piedra lisa, se puede ver cómo las gotas de aceite descienden en una fina película hacia los canalones de desagüe. En la entrada, en un perchero de madera, se secan toallas de lino, junto a pequeñas botellas de barro con aromas intensos. Agua de mirto para el cuerpo, rosa infusionada para el cabello, almizcle ligeramente picante mezclado con ámbar gris. Aromas que no son para el secreto, sino para el estatus. En las tiendas de la ciudad se discute sobre el peinado. Si hay que cubrir la frente y las orejas, si hay que cortar el pelo corto en las sienes, si hay que dejar la nuca limpia. En las recepciones no se valoran las joyas, sino el brillo de la limpieza. Uñas cuidadosamente limadas, mejillas recién afeitadas, cabello suavemente peinado. Aquí la limpieza no es algo íntimo, sino una forma de poder, como un manto o un anillo con un sello. La nueva moda se lleva como una señal de admisión en la corte, y no huele a dulces, sino a orden. Saludos a los espectadores y me alegro de que estén aquí de nuevo. Por favor, escriban en los comentarios desde qué países y ciudades están viendo este episodio. Así veremos la geografía de la conversación. Les deseo una escucha tranquila, pero atenta. A continuación, hablaremos de cómo en la Córdoba del siglo IX el cuidado personal se convirtió en una política corporal. ¿Por qué esto provocó una tormenta de moralistas? Y cómo la ciudad respondió no con sermones, sino con estatutos de baños y tablas de impuestos. Córdoba, en la corte del emir, vive entre el agua y el calor. A orillas del río se ahuman las curtidurías, el olor a corteza curtida, y carne en descomposición se mezcla con el viento y se posa en los barrios. En los mercados se cura el dolor de garganta con vinagre de vino y miel. Y a principios de primavera, la ciudad tose como un solo organismo. La higiene, en tales condiciones, no es un lujo, sino una defensa. Por eso, en la corte aparece un régimen que más tarde se atribuirá a un solo modisto, pero que en realidad será reforzado por toda una red de sirvientes, artesanos de la corte y órdenes. Mantener el cabello limpio y acorde con la temporada. Dividir el aseo en matutino y vespertino, con diferentes infusiones. Para las recepciones, ropa fresca según la estación del año, tejidos cálidos para el frío y ligeros para el calor. Abstenerse de los olores fuertes de la cocina en los días de audiencias, para que no haya vapor caliente en la sala. En las casas privilegiadas aparecen utensilios separados para el polvo dental y recipientes con concentrados para enjuagarse. Las virutas de madera aromática se colocan junto a los peines. Todo esto no es lujo, es la maquinaria de la corte, donde cada cuerpo debe ser un mecanismo limpio. Así, el cuidado personal se convierte en el lenguaje de la corte. En las recepciones matutinas, no solo es importante el orden de las palabras, sino también el orden de la piel.
que no haya rastros del trabajo del día anterior en las manos, que el cabello no huela a humo, que los mechones estén bien peinados. Los barberos de la corte tienen un cargo comparable al de escribano. Son responsables del rostro y el cabello de las personas que serán visibles en la audiencia. En los baños públicos cambia el ritmo. Los primeros en entrar son los que van a la corte, luego los artesanos y comerciantes, y más tarde los demás adultos. Para las mujeres hay horarios y entradas separados. Hasta el más mínimo detalle se prescribe para que la limpieza se convierta en una disciplina y no en un capricho. En los mercados se refuerza el control sobre las falsificaciones de perfumes. El muhtasib comprueba si el agua de rosas está diluida o si se ha mezclado grasa rancia en las pomadas perfumadas. La falsificación no se castiga con sermones, sino con multas y la confiscación de la mercancía. El mito tiende a asociar este lugar con la depravación. Pero el documento muestra algo muy sencillo: la identificación de la pertenencia al círculo del poder a través del aspecto de la piel y el cabello. El primer giro preparado parece bonito en apariencia, pero en esencia es duro. Los eruditos tradicionales declaran que los aromas y peinados demasiado sofisticados son una amenaza para la modestia, y los funcionarios de moralidad urbana sacan a relucir las viejas quejas de los artesanos sobre las tentaciones de los baños. En su vocabulario se refleja la preocupación por la decencia, pero en realidad se trata de una lucha por el derecho a establecer la norma. Si el cuidado personal lo determina la corte, entonces el poder del gusto pasa de la predicación al horario y al precio. Esto no satisface a quienes están acostumbrados a considerar la modestia como un monopolio de los ascetas. Se recurren a recursos retóricos. La limpieza se denomina pomposidad, el cuidado personal, libertinaje, y el aroma, cebo. Pero cuanto más fuerte es la ola moralizante, más notable es la respuesta del patio. La limpieza se defiende como civilización, no como un lujo, sino como un control sobre uno mismo que facilita la convivencia. En los estatutos de los baños se incluyen horarios específicos y prohibiciones de ruido y embriaguez. Los guardias no vigilan el cabello, sino el orden, pero esto va dirigido precisamente a los gritones. Vuestros miedos quedarán ocultos por las normas, y no por las prohibiciones del agua y el olor. El segundo giro preparado es económico. Los aromas, los aceites, las telas, los instrumentos de los barberos y los accesorios de baño son categorías sujetas a impuestos. Donde el moralista ve pecado, el tesorero ve impuestos. En la ciudad aumentan los ingresos de los baños, los aranceles de importación de resinas y aceites raros se registran en los registros, y los sirvientes de la corte reciben una clasificación por talleres. ¿Quién puede atender recepciones? ¿Quién puede tener acceso a infusiones especiales? ¿Y quién puede trabajar solo en los mercados? Así, la modestia se convierte no solo en etiqueta, sino también en economía. Las telas modestas de un determinado corte y color obtienen ventaja en las listas de compras de la corte, mientras que la ostentosa variedad resulta desfavorable, ya que no se permite en los salones. En lugar del viejo mito de
Oriente es sinónimo de libertinaje, surge una nueva realidad. El cuidado personal como disciplina, pagada por cuenta, y regulada por los libros de la ciudad. La higiene en Córdoba no es una salvación sin consecuencias. El agua solo está caliente en el hammam. En casa está fría. En invierno, muchos se resfrían en el camino de vuelta. Los barberos cortan el pelo sobrante, pero con las mismas navajas afilan ayer las plumas. A veces, en el cuello aparece una inflamación por el aceite barato, y la gente la cura con miga de pan y vinagre, dejando cicatrices. En los hospitales cercanos a los baños yacen adultos con fiebre y dolores, y a veces la limpieza convive con los escalofríos y la debilidad. Pero en las estadísticas municipales, que nadie llamaría así, se ve el resultado. Menos sarna en los barrios ricos, menos supuraciones en la cara del servicio doméstico, menos olor a cadáver en verano durante las procesiones. Allí donde el cuidado personal está consagrado en los estatutos, la suciedad, por costumbre, se convierte en un motivo de queja. Y esta es otra faceta de la política del cuerpo. El poder enseña a la gente a quejarse no del destino, sino de un defecto concreto del servicio. El jabón no es el adecuado. El agua está demasiado fría. El aceite está rancio. El tercer giro preparado es administrativo. La etiqueta de la corte se convierte en un manual. Cómo sentarse, cómo mantener las manos, cómo no oler a cocina, cómo no dejar marcas de sudor en la seda, cómo combinar la modestia y el cuidado personal. Para todos esto se traduce en gastos. Las camisas de lino limpias requieren lavado, el aceite requiere dinero, el tiempo en el baño requiere una hora de vida. Pero estos gastos se convierten en una señal de lealtad. Y la lealtad es un pase para ascender en la escala profesional. Por eso, la resistencia no desaparece, sino que cambia de forma. El asceta, en lugar de prohibir el baño, exige la prohibición de los olores. El predicador, en lugar de la maldición general, propone horarios más estrictos para las mujeres. El artesano pide una reducción de los aranceles sobre las telas modestas, argumentando que sirven a las buenas costumbres. Y en cada una de estas disputas se oye lo mismo. La higiene es poder. Y el poder divide la ciudad entre los admitidos y los marginados. A nivel cotidiano, la nueva moda parece tranquila, casi inocente. En los mercados se venden peines y pequeñas tijeras para bigotes, polvos de sal molida y hierbas, bolsitas con arcilla perfumada. Cerca de los baños hay carteles con los horarios y los precios. En la barbería se seca en un clavo un pañuelo con manchas de agua de rosas. En las calles huele menos a grasa rancia, ya que los aceites se filtran mejor, porque, de lo contrario, los propios vendedores se asfixiarían. Pero bajo esta apariencia se esconde una dura matemática. La apariencia limpia cuesta dinero y tiempo, lo que refuerza las diferencias.
Los que pueden lavarse según el horario del patio huelen y se ven diferentes. Los que están lejos del hammam y no pueden permitírselo se quedan con un poco de agua en las palmas de las manos y un trozo de pan en lugar de una esponja. La ciudad responde a esta brecha a su manera. Introduce un precio fijo para las horas de baño, para todos los adultos. Limita los aromas caros para las salas públicas y obliga a los propietarios de los baños a mantener una reserva de toallas limpias para los pobres los sábados. Esto nunca funciona del todo, pero cambia el tono de la calle. En lugar de insultos por la libertinaje, se insulta por el incumplimiento del horario y el agua sucia. Aquí se revela el eje del mito contra el papel. El mito para el observador externo es simple. Oriente es sinónimo de lujuria, y el cuidado personal es una máscara de libertinaje. El papel es aburrido para el escriba urbano. Horarios de los baños, cuantía de los impuestos, lista de aceites permitidos para las recepciones, prohibición de olores fuertes en los barrios de los templos, protocolo de sanciones por falsificación de perfumes. El mito promete la salvación a través de la severidad. El documento da orden a través del procedimiento. Y si se pregunta por qué este tema suena sombrío, la respuesta no está en los aromas, sino en el cuerpo. El cuerpo de un adulto en el siglo IX es un sistema vulnerable. Calor, frío, agua sucia, infecciones, úlceras, viruela, sobrecalentamiento, deshidratación. La política del cuidado personal salva a algunos cuerpos, dejando a otros al margen. El esplendor de la corte y el sudor de la ciudad no se mezclan, sino que entran en conflicto. Unos llaman a la limpieza humildad ante las reglas de la civilización, otros la persecución de la hipocresía. El final de esta parte no trata de la victoria del gusto, sino de la pequeña victoria de la burocracia. Cuantas más líneas del reglamento cuelgan en la puerta del hammam, menos espacio queda para gritar «pecado» y más para quejarse de que el agua está fría, el aceite es malo, la toalla está sucia. Y justo a partir de este umbral comenzará la siguiente parte. Cuando la moral intente recuperar el poder sobre el cuerpo a través de prohibiciones, y la ciudad responda no con palabras, sino con sellos en los horarios y en las tablillas de impuestos. La distribución del agua entra en la ciudad no como una moda, sino como una marca de poder. En los baños aparecen carteles con horarios para el patio, para los artesanos y para otros adultos. En las puertas, cuadrados vacíos para los sellos de los vigilantes. En el interior, un lugar para comprobar los aceites, para que no haya olor a rancio. En los hammams se deja entrar a grupos para no convertir la sala de vapor en un bazar. Y esto cambia el tono de la calle. Las quejas pasan de los oídos de los predicadores a los libros del muhtasib. Allí se registra que por la mañana el agua debe estar caliente, que los suelos se limpian con ceniza y cal, que las toallas se hierven cada cierto número de días. Por infringir estas normas, se impone una multa y, en caso de reincidencia,
el cierre. La modestia deja de ser retórica y se convierte en una medida. Los hombros cubiertos y el cabello limpio requieren combustible y trabajo concretos. El aceite para la piel se trae de los suburbios, la lejía para el jabón se cuece con ceniza de ramas de olivo, las cestas con mirto y hojas de rosa se llevan al mercado antes del amanecer para que los aromas no se quemen al mediodía. Esta logística demuestra que la limpieza tiene un precio que no se mide en cumplidos, sino en monedas, leña y manos. La corte da un paso más. La pulcritud se incorpora al protocolo. Antes de las comidas se introduce el lavado obligatorio. Las manos no deben oler a cocina, sino a agua con infusión. El cabello se recorta a lo largo de la línea de la frente para que no caiga en los ojos, y el cuello de la camisa se mantiene claro. Entre los barberos se ponían de moda las mejillas cuidadosamente afeitadas y la barba bien recortada. Entre las mujeres, el cabello liso y sin bálsamos pesados, para que no brillara por la grasa en el salón. Esta moderación, declarada modestia, es en realidad un nuevo código palaciego, donde el cuerpo es parte de la carta que se lee en la audiencia. La resistencia no desaparece. Los expertos en derecho recuerdan que la ostentosa preocupación por los aromas distrae de la verdadera moderación, y los comerciantes juran que los aceites simples no son peores que los palaciegos. Pero la economía del lenguaje no ahoga la economía. En la ciudad aparecen tiendas donde se mezcla polvo dental de sal y hierbas para adultos, se vende viruta finamente rallada de madera aromática y pequeños frascos de arcilla con una pasta espesa con la que se frota el cabello antes de secarlo. Si esto fue un éxito moral, es algo que se discute en las barandillas. Si fue un éxito organizativo, se ve en los registros de ingresos y en los horarios de los baños. El primer nudo espinoso de esta parte es la estacionalidad. El cuidado personal se adapta a la estación del año. Tejidos ligeros para el calor, gruesos para el frío. En la estación cálida se lava por la noche para quitar el polvo de la calle. En la fría, por la mañana, para no irse a dormir con la piel húmeda. Los aromas de verano son más intensos, los de invierno más suaves. Parece sensato, pero detrás de ello se esconde una nueva escala de diferencias. Los que sirven cerca del palacio pueden permitirse dos rituales: agua y ropa de temporada. Los que viven lejos de los baños calientan el agua en jarras de barro y pasan frío en la puerta. La ciudad intenta suavizar oficialmente la diferencia. Establece horarios con descuentos para los adultos pobres una vez a la semana. Permite la importación libre de impuestos de aceite de oliva barato para los baños, siempre que se hierva. Y obliga a los propietarios de los hammams a mantener una reserva de toallas sencillas. Se trata de un compromiso contable, no moral, en el que se percibe el aliento seco de la administración. Que discuten sobre la moral, nosotros contaremos los cubos y las monedas. El segundo nudo es la seguridad. La suciedad entra fácilmente en el agua y los aceites. Los barberos cortan con cuchillas que ayer afilaron plumas de ganso. Los bálsamos baratos
provocan inflamaciones detrás de las orejas. Con el frío, la gente se resfría de camino a casa desde la sauna. Los guardias de los baños registran los casos de fiebre. Los consejos médicos se reducen a medidas sencillas: calentar el pecho, no sentarse en piedras frías, secarse el pelo con un paño de lino, no utilizar mezclas rancias. Las muertes por moda no se hacen visibles. Se entierran rápidamente y sin cantos, como dicta la costumbre, pero durante los brotes estacionales de tos, los primeros en sufrir son aquellos que ahorran en combustible. Y esta es la parte sombría de la política del cuerpo. El cuidado personal protege a la corte y a los allegados, dejando al margen a quienes se lavan con agua de una jarra y se secan el pelo junto a una estufa que echa humo. La ciudad lo ve de forma indirecta, por el aumento de los gastos en carbón para los hospitales y por la aparición de capas de lana baratas en las listas de limosnas. El tercer nudo es el olor público. Alrededor de los barrios de los templos se impone una silenciosa prohibición de los aromas fuertes para no mezclar los espacios rituales con el mercado de los olores. Se multa a los propietarios de las tiendas si los olores se extienden por la calle durante las horas de oración. Esta decisión elimina la acusación de depravación, trasladándola al ámbito técnico. No es pecado, sino incumplimiento de los límites. No es libertinaje, sino violación del régimen del barrio. De este modo, la política corporal traslada la disputa con los moralistas al ámbito de los planos y los mapas. En los planos se puede ver dónde se puede oler más fuerte, dónde más suave y dónde está totalmente prohibido. Las quejas dejan de ser un grito general y se convierten en un asunto concreto. La hora, el lugar, el tipo de mezcla, el nombre del propietario. Se reduce el espacio para la demagogia, pero aumenta el poder del escribano. Sin registro no hay infracción. Sin infracción no hay multa. Sin multa no hay orden. Así, la ética se convierte en geometría. Y esta geometría es una forma de mantener la ciudad bajo control. Mientras los de arriba discuten con palabras, los de abajo se defienden con las manos. En los talleres urbanos se mejora la filtración de los aceites. Se cuelan a través de un paño. Se dejan reposar en habitaciones frescas. Se comprueba si hay burbujas en la cuchara. Los dentífricos se secan en placas hasta que crujen, para que no se enmohezcan. Los cepillos para el cabello se cortan más densos, para no tirar de la piel. Todo esto no es por lujo, sino por la práctica. Si el producto es malo, el comprador es adulto y exigente. Vuelve con una queja al muhtasib, y la queja cuesta dinero. El sistema responde más rápido a la economía que a los sermones. Y es precisamente aquí donde el mito de que Oriente es sinónimo de libertinaje fracasa. A la libertinaje no le gustan las devoluciones de productos y las multas, pero a la disciplina sí. La moda de la modestia atrae al mercado y lo hace obediente allí donde suena la imprenta. Los críticos no se rinden. Cambian el ángulo de ataque.
En lugar de acusaciones generales, critican la excesiva suavidad de las toallas, las demasiado frecuentes abluciones antes de las comidas, los relojes de mujer que supuestamente distraen de la modestia. La respuesta de la Corte se encuentra en el Estatuto. Distribución de los relojes, entradas cerradas, prohibición de hablar en la sauna, multa por ruido. Todo esto suena seco, pero actúa como un escudo. Las reglas se superponen a la lógica del pecado, dejando a los críticos solo la forma del pensamiento, sin influencia. Y aquí se nota el resultado del segundo paso de la historia. El cuidado personal se consolida no como un gusto, sino como un orden. El orden de las carreteras, exigente y en ocasiones cruel con los pobres, pero que es el lenguaje del poder, en el que hablan las listas, los libros y los sellos. El final de esta parte es inevitable y poco espectacular. La ciudad no venció al vicio. La ciudad estableció un horario. En los hammams se indican los horarios para el patio, los oficios y las mujeres adultas. En los mercados se normalizan los precios de los aceites simples y se prohíben las falsificaciones baratas. En los barrios se propagan olores fuertes y un silencio ritual. En el tesoro público se asigna una partida de ingresos procedentes de los baños y los impuestos sobre los aromas. El cuidado personal ha dejado de ser una iniciativa privada y se ha convertido en un elemento de la maquinaria urbana. Esto no lo hace más bello, pero sí más honesto. Menos leyendas hermosas, más libros de inventario. Y si en la sombra sigue haciendo frío y los pobres siguen secándose el pelo junto al hogar, en las salas públicas ahora hay más limpieza y silencio. Y la conversación sobre la modestia ha dejado de ser una forma de dominación ajena para convertirse en una forma de regulación que se puede impugnar mediante una queja. Más adelante la historia nos llevará a cómo este sistema comenzará a exportar su propio estándar a las ciudades vecinas, y cómo, sobre la base de este estándar, aparecerán los primeros impuestos sobre el lujo, no en los sermones, sino en los registros. El estándar de limpieza comienza a extenderse por los caminos junto con las mercancías y las canciones. Los comerciantes se llevan de Córdoba no solo telas y medicinas, sino también instrucciones. Cómo disolver la ceniza para obtener lejía, cuánto tiempo dejar reposar las aguas aromáticas, cómo secar las toallas para que no huelan a moho. En las ciudades vecinas aparecen baños con horarios cordobeses. Los barberos copian la manera de recortar el cabello, y en las tiendas de aceites cuelgan pequeñas tablas con la lista de mezclas permitidas para las salas públicas. Allí donde no hay patio, las casas ricas asumen el papel de referencia. Al recibir invitados, repiten los rituales de la corte: lavarse las manos antes de comer, perfumar las manos con mirto, evitar que la ropa huela a humo de cocina. Así, la moda ajena se convierte en la norma de comportamiento para los adultos que quieren participar en la vida urbana, sin correr el riesgo de quedarse atrás. En esta etapa
se aprecia una nueva división. Los que tienen acceso al agua y los aceites obtienen otra forma de decir, somos de los nuestros. Los que no lo tienen, escuchan un rechazo silencioso. Y de nuevo, el papel adapta el mundo. En los libros municipales aparece una línea sobre las horas de baño con descuento. En las tiendas hay marcas de inspección. En la tesorería hay aranceles totales sobre las resinas importadas y las raras aguas florales. La resistencia a la reforma no desaparece, sino que madura. Parte de los eruditos están de acuerdo con los baños, pero exigen medidas estrictas para los olores y los peinados. Lo llaman defensa de la modestia, pero en su tono se cuela la política. ¿A quién se le permite ser el modelo a seguir y a quién se le ordena aprender humildad en la cola? En respuesta, la ciudad cambia de herramienta. En lugar de prohibiciones generales, introduce licencias y exámenes. Se exige a los barberos que mantengan limpios sus instrumentos. Se introduce un libro de quejas en los baños. Y se establece la norma de que los vendedores de perfumes mantengan una muestra para que la compruebe el muhtasib. Quien incumpla la norma será multado y se le cerrará temporalmente el negocio. Para los moralistas, esto suena a derrota. Proponían el látigo de la palabra y obtuvieron un sello en el horario. Para la corte, es una victoria del orden sobre el ruido. Para los artesanos, es una nueva escalera en la que en cada peldaño no se pregunta por el alma, sino por la seguridad técnica. Esta técnica tiene algo de cruel. A un maestro adulto se le priva de su salario semanal por un bálsamo rancido y su casa se hunde en deudas. En los registros se ven estas caídas, y eso es más oscuro que cualquier sermón. La exportación de la modestia cordobesa tiene efectos secundarios. Aparece un mercado clandestino de aromas fuertes, prohibidos en los barrios de los templos y cerca de la Cancillería. Se venden por la noche en bolsitas sin etiquetar. El aroma dura más tiempo, pero irrita la piel y provoca erupciones con el calor. Las notas médicas registran un aumento de las inflamaciones en los adultos que regresan de las recepciones secretas, y la ciudad responde no con sermones, sino con redadas. Buscan pistas no por rumores, sino por manchas en las telas y en las paredes de las tiendas. A su lado se endurece el control sobre el jabón. La lejía se cuece en patios comunes, y si entra podredumbre en la cuba, las quemaduras en la piel están aseguradas. Se registran de forma seca y sin detalles varios casos escandalosos en los que los adultos salen del baño con enrojecimiento y dolor, pero son suficientes para introducir la norma de las partidas de prueba. Esto no hace que el mundo sea más seguro, pero obliga a esperar un día antes de la venta. La supervisión convierte el riesgo de algo cotidiano en una excepción. Y ahí radica, precisamente, la fea honestidad del sistema. La segunda capa del conflicto es el lenguaje de la ropa. El Código de la Corte dicta no solo la limpieza, sino también la medida estacional de los colores y las telas, y las ciudades lo interpretan. Los tonos modestos tienen una prioridad tácita en las recepciones, mientras que los coloridos se relegan a los días de feria. En las tiendas aparecen etiquetas para recepciones, para la calle, para el hogar, y no se refieren al gusto,
sino al acceso. Los moralistas critican esta lógica, viendo en ella una nueva escala de vanidad, y no se equivocan. La escala es real. Pero en la maquinaria urbana, las escaleras son el principal medio de transporte. Por eso, paralelamente a la paleta real, se establece una norma para las calles. Para el luto, un conjunto de colores. Para las fiestas, otro. Para los barrios religiosos, un tercero. Esto evita discusiones in situ y traslada el conflicto al ámbito de los escribas y los guardias. En esta traducción de los sentimientos al papel, se percibe lo que hace que esta historia sea inquietante. La pureza y la modestia se convierten en infraestructura, y la infraestructura no pregunta por el alma. La tercera capa es la cocina y la respiración. La prohibición de los olores fuertes de la cocina en las salas de recepción conlleva cambios en la vida cotidiana. Se prohíbe al servicio del palacio cocinar asados cerca de las salas de audiencias. En los mercados se introduce la norma de envolver los productos grasos para que no impregnen el aire. En las tiendas de especias se limita la trituración de las mezclas para que el polvo no penetre en las habitaciones contiguas. La guardia no persigue la licenciosidad, persigue las partículas. Esto solo parece ridículo hasta que un adulto con ronquera crónica sufre su primer ataque de asfixia. Tras un par de casos trágicos en los que varias personas se desplomaron en medio de una sala llena de gente, las autoridades municipales envían una circular indicando dónde se puede moler, dónde se puede freír y dónde debe colocarse una jarra de agua. Y de nuevo, la moral cede ante la higiene. No es el pecado, sino el polvo. No es la vergüenza, sino la grasa en el aire. Para algunos, esto suena como una victoria de la razón. Para otros, como una victoria del gusto sobre los pobres, para quienes la cocina es la única habitación cálida. Al mismo tiempo, florecen las lecciones de civilización. Los adultos que aspiran a ascender socialmente pagan a barberos y tutores para que les enseñen buenos modales. Les enseñan a no mirar hacia el fogón, a limpiarse las manos con agua infusionada antes de dar la mano, a no dejar marcas de grasa en la ropa y a cambiar de gorro según la temporada. Las lecciones son caras y se pagan con tiempo. La ciudad delata a quienes no pueden permitírselas. Barba áspera, cabello con olor a humo, arañazos de un cepillo áspero. No hay justicia en esto, ni la habrá. Y es aquí donde la doctrina de la modestia muestra sus dientes. Es justa como el orden e injusta como una escalera. El papel no fija la igualdad, sino las directrices. A nivel del patio, el cuidado personal se convierte en un sistema de contraseñas. Un rostro limpio, un olor suave y la ausencia de manchas de cocina en la ropa son señales de que la persona ha venido por un asunto concreto y entiende las reglas. Esto facilita la vida a los funcionarios, que tienen la obligación de descartar a los solicitantes ocasionales, y complica la vida a quienes viven del trabajo manual. La ciudad intenta suavizar el golpe. Introduce lavamanos públicos gratuitos en algunos barrios,
distribuye polvo dental sencillo en los hospitales y exige a los baños que entreguen toallas a los adultos pobres los sábados. Estas medidas no cambian la escala, pero crean rendijas por las que se cuela la dignidad humana. La gente lo siente en la piel. Menos humillaciones fortuitas a la entrada de donde se deciden los destinos. Menos motivos para avergonzarse en las puertas. Lo más perverso de este sistema es su capacidad para sobrevivir a quienes lo idearon. Los nombres desaparecerán, pero quedarán las placas, las listas y los impuestos. Los hammams funcionarán según el horario establecido. Los barberos pasarán las inspecciones, las tiendas mantendrán las muestras y los mutasibs calcularán las multas. Esto significa que la modestia cordobesa sobrevivirá como una parte útil de la maquinaria urbana, pulida para satisfacer las necesidades reales del cuerpo y el poder. En la leyenda, esto se llamará la victoria del buen gusto sobre el vicio. En el documento, se llamará estabilización de los ingresos y reducción del hedor callejero. Para las personas vivas será más fácil. Menos sarna y úlceras purulentas para quienes se lavan y se secan el pelo. Más cansancio para quienes pagan por la limpieza. Y allí donde el mito siga diciendo, Oriente es sinónimo de libertinaje. El papel pondrá los puntos sobre las íes. El tiempo de los baños, la medida del olor, el precio del aceite. Y propondrá ver la ciudad como un organismo en el que el cuidado personal no es un pecado ni un adorno, sino una forma de no enfermar y no oler mal al encontrarse con el poder. A continuación sucederá lo siguiente. En los registros aparecerán los primeros impuestos especiales por lujos superfluos, y la discusión pasará definitivamente de los sermones a la contabilidad. La culminación llega más silenciosamente de lo que esperaban los moralistas. En lugar de una prohibición estridente de los aromas y los peinados, la ciudad pone sobre la mesa unas tablas con nuevas tarifas, un impuesto más alto para las resinas importadas y, por el contrario, uno más bajo para los aceites simples para baños, con el fin de no alejar a los adultos pobres del agua. Los estatutos de los hammams se reescriben para que en cada barrio cuelgue lo mismo. Horarios para el patio, horarios para el oficio, horarios para las mujeres adultas. La obligación de hervir las toallas con la periodicidad acordada. La prohibición de conversaciones en voz alta y música. Una cláusula separada sobre los débiles y los enfermos, a quienes se les permite quedarse más tiempo. A los muktasib se les añade la obligación de comprobar no la piedad, sino la técnica, la limpieza de los cuchillos de los barberos, la transparencia de las infusiones, la temperatura del agua. La oleada de quejas que antes llegaba a los predicadores se traslada ahora a los libros de las oficinas. Ahora la licenciosidad se sustituye por una línea sobre la multa, por un bálsamo rancio o por un suelo sin secar en el vestuario. Así es como la modestia se convierte en una norma administrativa. No es una forma de pensar, sino la geometría de los horarios y las columnas en los gastos. En respuesta a la resistencia,
La ciudad da otro paso, el más cruel en su sequedad. Introduce un registro de lujos. Allí donde los olores y los tejidos sobrepasan la medida de la moderación pública, se aplica un recargo adicional. En la práctica, esto se traduce en una sencilla tabla en las puertas de la oficina de impuestos. Tanto por las resinas raras, tanto por las pinturas más brillantes de lo permitido en las salas, tanto por los peines decorados de madera rara, si están destinados a recepciones. La fórmula oficial explica el impuesto como la contención de los excesos en aras del orden. Pero el significado no oficial se ve sin necesidad de palabras. Trasladar al bolsillo el deseo de destacar, resolver el conflicto en la caja registradora y no en la plaza. Tras estas medidas, el ambiente en las calles se vuelve un poco más tranquilo. Hay menos discusiones en las esquinas y más charlas en las colas de los baños y las tiendas. Los cortesanos lo llaman civilización, los artesanos orden, y los que viven al día, simplemente un nuevo tributo al tiempo y al agua. Sin embargo, el mundo administrativo no anula el humano. En invierno, en los hammams, todavía se muere de frío si te has congelado en el camino a casa y no has encontrado dónde calentarte. En verano, la piel se quema con mezclas baratas si no has tenido dinero para una buena infusión. En las tiendas hacen trampa, diluyendo el agua de rosas. Y entonces aparece un sarpullido en las mejillas y la garganta se irrita por el polvo barato. Estos hechos no circulan en leyendas, sino en las listas de los hospitales, donde se anotan por separado los gastos en medicamentos para las inflamaciones de la piel y en tés para la tos. A veces, la caridad municipal prescribe a los adultos pobres la entrada gratuita al baño una vez a la semana. Y eso salva más en el frío que todos los sermones. A veces, por el contrario, un nuevo impuesto sobre los aceites importados arruina los escasos ingresos de alguien, y la persona que se aferraba a la apariencia limpia como a un salvavidas cae en las aguas turbias de una vida plagada de piojos. La política del cuerpo, aunque se convierta en papel, no deja de ser una lucha por respirar. En esta lucha se escuchan las decisiones de algunos adultos, de los que depende el resultado. A las puertas del hammam, el portero, con las manos congeladas, que sabe que por la noche el agua apenas está tibia, permite que la tejedora que viene del mercado se quede más tiempo del que indica el cartel y hace la vista gorda con el reloj de arena. El barbero, cuyas navajas ya están viejas, no acepta en la silla de la peluquería a un cliente con una inflamación detrás de la oreja, aunque necesitaba el dinero, y lo envía al hospital, porque comprende el precio del sufrimiento ajeno en la temporada de resfriados. La vendedora de aceites se niega a hacer un descuento por el resto rancido a un sirviente conocido, aunque éste promete silenciar el asunto, y lleva el frasco al mutasib para asumir la responsabilidad públicamente, en lugar de arrastrar la sombra a su tienda. El escribano de la oficina, encargado de trasladar las normas de la lista del palacio al estatuto de la ciudad, incluye la cláusula sobre las toallas gratuitas en invierno como obligatoria y no como recomendatoria, al comprender que de ello depende la vida de alguien y no la reputación.
Estas decisiones no cambiarán la tabla de aranceles, pero cambian el ambiente que rodea a las cifras. Los faquires y predicadores, cuyo poder reside en la palabra alta, se alejan de las acusaciones abiertas y pasan a los golpes selectivos. No golpean el agua, sino el brillo, no según el horario, sino según el corazón. La ciudad responde con una respuesta sencilla, a la que se ha acostumbrado en unos años. Aquí el corazón no es objeto de consideración, pero la salud sí. Los olores no son una decadencia moral, sino una herramienta para la convivencia en la sala. La modestia no es ceniza en el pelo, sino la ausencia de una demostración obsesiva. Se añade al estatuto una breve fórmula que no se discute durante horas, sino que simplemente se cumple. Que el olor siga al hombre, sin adelantarse ni quedarse atrás. Esta medida es técnica, como la profundidad de la palangana para la ablución, pero es precisamente ella la que zanja la controversia, trasladando la moral al ámbito de las magnitudes físicas. De hecho, la ciudad reconoce que la modestia es la discreción de los signos y no la pobreza ostentosa. Al final de este camino, Córdoba tiene un aspecto diferente. En la tesorería cuelgan pulcras listas de ingresos procedentes de los baños y los impuestos sobre los aromas. En los estatutos, mapas con zonas de silencio y olor. En las tiendas, muestras con los sellos del Muhtasib. En las puertas de los baños, listas de horarios para diferentes categorías de adultos. En las barberías, cuchillas gastadas pero limpias. En los cementerios siguen cavando tumbas demasiado pronto y con demasiada frecuencia, porque ninguna ley puede acabar con las fiebres y la pobreza. Pero en las morgues huele menos en verano, y eso también es un logro. El mito de que Oriente es sinónimo de libertinaje muere en esta ciudad no en la discusión, sino en la contabilidad. Lo ahoga el ruido de las plumas sobre el pergamino y el silbido silencioso del vapor en las salas de piedra. La corte defiende la civilización como disciplina. La ciudad fija los horarios de los baños y los impuestos sobre el lujo. El mercado aprende a filtrar los aceites. Los pobres obtienen para sí mismos pasillos estrechos, pero que les dan acceso al agua. No es un cuento de hadas, sino un balance seco de supervivencia. En tal desenlace, la decisión humana sigue siendo la última medida del sentido. No exigir al cuerpo demostraciones que no puede soportar. No confundir el cuidado personal con un privilegio cuando es una necesidad sanitaria. No permitir que los sermones sustituyan a las quejas, ni que las quejas se conviertan en insultos vacíos. Quienes tomaron esta medida dejaron huellas. Un escalón de más en el lavabo del barrio pobre. Una reserva de toallas calientes para los días de frío. Un aviso de entrada gratuita los sábados. Una multa de vuelta por una muestra honesta en la perfumería. En ellos reside la lógica final de esta historia. La limpieza como lenguaje común, la modestia como ausencia de violencia en el olfato y la mirada, el cuidado personal como señal de respeto hacia el aliento ajeno.
Y allí donde la leyenda todavía intenta llamar a todo esto depravación, hay un documento en el que se ve claramente que la ciudad no eligió la vergüenza ni la humillación, sino el procedimiento. Y fue precisamente la procedimiento, con sus aburridos sellos y sus torpes letreros, lo que dio a los adultos la oportunidad de vivir juntos, sin asfixiarse unos a otros y sin pagar con su propia sangre por la moda ajena. El último giro de la discusión hace que la ciudad sea aún más seca y precisa. A los horarios de los baños y los registros de impuestos se añaden breves instrucciones sobre la moderación pública, en las que la pulcritud se separa de la ostentación y se esconde en la técnica de la convivencia. Allí se establece que los adultos deben entrar en la sala sin olor a cocina y sin mezclas pegajosas en el pelo, que las manos deben estar limpias y secas antes de dar la mano, que los aromas fuertes no son apropiados en público, sino en privado, después de lavarse. Esta escasa terminología, creada por funcionarios y barberos, no suena muy bien, pero funciona. Hay menos quejas, las conversaciones son más breves y la responsabilidad es más concreta. Y cuanto más seco es el documento, más silencioso es el mito. Las corrientes de aire de la leyenda sobre la licenciosidad de Oriente no se mantienen en las puertas donde cuelga el orden del agua, la luz, las toallas y los cuchillos. De forma imperceptible, se está formando una protección social, no por caridad, sino por cálculo. En los barrios, los baños están obligados a mantener los lavabos en la calle cuando hace calor y a dejar salir el vapor en pequeñas porciones en invierno, para que nadie se desmaye al salir al frío. A los barberos se les multa por cortes y quemaduras, pero se les permite deducir la mitad si el adulto afectado ha recibido atención gratuita en el hospital. A las tiendas de perfumes se les ofrece una tarifa reducida a condición de que, en determinados días, repartan agua infusionada a quienes no tienen dinero. Esto no elimina la escala de diferencias, pero aleja a parte de los cuerpos del precipicio. En verano hay menos desmayos a las puertas de los baños turcos. En invierno hay menos tos en las colas de los solicitantes y en los hospitales hay más ropa limpia. Paradójicamente, son precisamente los impuestos los que salvan a parte de los pobres. Con ellos se paga la leña y las toallas para todos los adultos en las semanas de frío. Nadie reza por ello. Simplemente se ha calculado. Mientras tanto, el estándar de modestia, como silencio invisible de los signos, se infiltra donde antes reinaba el ruido de los precios y las clases sociales. En las salas de recepción se dejan de tolerar los colores vivos, pero no por desprecio a la pobreza, sino por respeto al aliento de los demás. En los mercados se introduce la sobria norma de envolver los productos olorosos para que el olor no haga imposible la vida en la calle. Alrededor de los barrios de templos se establece un mapa de aromas suaves y, en los días festivos, se ventilan las ventanas a horas fijas. Todo esto no hace que el mundo sea más suave, sino más predecible. La
previsibilidad resulta ser la mejor modestia. Cuando todo el mundo sabe cuándo puede lavarse, cuándo puede oler y cuándo debe callar la nariz, hay menos humillaciones y menos choques fortuitos, en los que siempre tiene la culpa el que tiene la cartera más delgada. Parte de los eruditos, que hasta hace poco condenaban el cuidado personal como una máscara de libertinaje, se pasan al bando de la sobriedad sanitaria. Asumen el lenguaje de los acuerdos. ¿Cuántas horas se puede mantener el agua caliente para no dejar al barrio sin combustible? ¿Qué medida de olor se considera decente para el público, para no interferir en la palabra? ¿Dónde colocar los lavamanos para no convertir las escaleras en charcos? Esta unión es inesperada y por lo tanto importante. En lugar de la retórica de los castigos, en las notas teológicas aparecen secas reservas sobre la medida corporal. Parecería una victoria de la corte. En realidad es una victoria de la ciudad, que ha sabido traducir las inquietudes morales en tablas y mapas, y, de ese modo, quitarle al cuerpo parte de la vergüenza innecesaria. El mito pierde protagonismo cuando lo arrastran al archivador. La economía se adapta primero. Aparecen las marcas gremiales entre los barberos y los jaboneros. ¿Quién tiene derecho a atender recepciones? ¿Quién a baños para todos los adultos? ¿Quién a fabricar solo dentífricos? En las tiendas de perfumes cuelgan muestras con el sello del Muhtasib. Los proveedores de toallas muestran certificados de ebullición del lote, con indicación del día y la hora. Cualquier infracción ya no es motivo de sermón, sino de sanción. La dureza no se oculta. Los maestros adultos pierden el sustento por una mezcla rancia o un cuchillo sucio. Pero junto con la dureza crece el orgullo profesional. Donde antes se enorgullecían del aroma intenso, ahora se enorgullecen del silencio, de la capacidad de oler discretamente, de la limpieza de los cuchillos, de la capacidad de no quemarse ni cortarse. Esta es la nueva honra, en la que hay menos hipocresía que en cualquier ascetismo ostentoso. La honra no está en la palabra, sino en la mano. La política del cuerpo siempre deja sombras. En los suburbios sigue habiendo escasez de agua, y los adultos se lavan en jarras. En los patios baratos se secan las toallas con humo, por lo que huelen a hollín. Con el calor, algunos ahorran aceite, untándose el pelo con cualquier cosa, y luego les sale sarpullido. La ciudad no finge que estas sombras no existen. Simplemente aprende a no mentir, llamando al sucio pecado y a la limpieza libertinaje. Para los barrios abandonados se prescriben días de agua abierta, en los que se puede lavar sin pagar. Para los artesanos, lotes baratos de jabón simple. Para las tiendas, un estricto control de las infusiones en los meses cálidos. En esta sobriedad, la ciudad es más aterradora que cualquier sermón, porque reconoce que los cuerpos son vulnerables y elige la rutina en lugar de la vergüenza. Hay muchas rutinas: hervir, ventilar, taparse la nariz, filtrar, dejar reposar, secar.
Y es precisamente ella la que mantiene lo que ningún mito es capaz de mantener: la vida cerca. En los caminos lejanos, el nombre del modisto se desvanece, pero la regla sigue viva. En las capitales vecinas, siguiendo listas tomadas prestadas, se establecen zonas silenciosas alrededor de las oficinas y los templos. Se copian los horarios de los baños. Se cobran tasas similares por las resinas sobrantes. Y se prescriben toallas gratuitas para los adultos pobres. En algunos lugares, estas medidas se convierten en un garrote. Allí multan más de lo que ayudan y entonces la modestia vuelve a ser un bastón ajeno. Pero en aquellos lugares donde el funcionario sabe contar no solo el dinero, sino también las respiraciones, el resultado es el mismo: menos olor, menos infecciones cutáneas, menos llantos en la entrada, donde no dejan entrar a alguien por olor indecente. La diferencia entre la leyenda y la crónica aquí es simple. La leyenda busca al culpable, la crónica, la temperatura del agua. El giro final es humano. No son los gobernantes ni los moralistas quienes deciden el resultado, sino las personas anónimas que cada día eligen la medida. El portero que retrasa el cierre de la bañera unos minutos por aquellos que llegan corriendo del mercado. El barbero que dedica una hora extra a hervir los instrumentos, aunque nadie lo vea. La tendera que no diluye el agua infusionada, consciente del valor de la piel ajena. El escribano que incluye en los estatutos una pequeña cláusula sobre el derecho de los adultos débiles a un minuto adicional de calor sin castigo. Estas decisiones no son victoriosas ni bonitas, pero constituyen lo que se llamaba civilización, cuando se quería elogiar a la corte, y modestia, cuando se quería domar la lengua. En realidad, se trata de la misma capacidad: cuidar del aliento ajeno sin dañar el propio. El resultado se oye sin fanfarria. El mito de que Oriente es sinónimo de libertinaje se desmorona en el umbral del hammam, donde huele a agua caliente, ceniza y mirto. Y en la pared cuelga un cartel con horarios y multas. El documento evita que la ciudad grite, obligándola a hablar con cifras. Tantas horas de agua caliente, tantas de silencio, tantas de impuestos por exceso, tantas toallas gratuitas en invierno. La suciedad no desaparece, pero deja de ser la norma. El cuidado personal no se convierte en un lujo, sino que sigue siendo una disciplina. La modestia renuncia a su papel de porra y se vuelve más silenciosa, como una ligera huella de limpieza que no precede al hombre ni le sigue como una estela. Lo más importante de este resultado es la elección de los vivos. Aceptaron reglas que no humillan y rechazaron la retórica vergonzosa que no lava nada. Esto significa que la política del cuerpo se ha convertido en lo que debe ser en tiempos difíciles. No una pose ni una danza del gusto, sino un arte de supervivencia que se puede comprobar con la mano en la toalla, con la piel en la sala de vapor, con la respiración en la sala común, donde ahora es posible estar juntos.